Muy buenos días, mis amados hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del Antiguo Testamento, del libro del profeta Miqueas. Hoy llegamos al último capítulo de Miqueas, Miqueas capítulo 7. Miqueas es un profeta que escribe en un tiempo terrible de la historia del pueblo judío, en un tiempo malo, corrupto, en un tiempo en el cual el pueblo judío se había apartado tanto de Dios que el castigo venía. Desafortunadamente, Dios es un Dios que advierte y cumple sus advertencias. Dios es un Dios que da oportunidades, pero desafortunadamente nosotros, que muchas veces hacemos las cosas mal, decimos que Dios aprieta pero no ahorca, y es algo totalmente diferente de lo que Dios hace. Dios advierte, Dios aprieta y Dios ahorca. La palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y es real. Es terrible caer en las manos y en la ira de Dios, pero es maravilloso caer delante de Dios para recibir perdón, gracia y misericordia. Nuestro Dios es un Dios que se deleita en perdonar. Este capítulo es un capítulo que nos viene a hablar acerca del castigo de los hijos de Dios, por Dios, pero también de que Dios es un Dios de segundas oportunidades y que para aquellos que se arrepienten, que piden perdón y que buscan una segunda oportunidad, hay un Dios que da esas segundas oportunidades. Entonces vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por esta tarde preciosa, Señor, en la cual podemos ver, Señor, un día más de tu divina bondad, gracia y misericordia sobre nosotros. Y estamos delante de ti, Señor, para venir a estudiar tu palabra, Señor, para disponer nuestros corazones, Señor, para entender, Señor, que las cosas malas no vienen por el azar. Que las cosas malas vienen porque somos malos. Porque la maldad del corazón de los hombres se siembra, se multiplica, se cosecha. Te imploramos, amado Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayudes, Señor, a ser sabios, prudentes y entendidos en elegir el bando correcto. Tu palabra es muy clara cuando nos advierte: maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay mucho cristiano, y hay muchas personas, cristianas y no cristianas, que totalmente desobedecen y que tienen en poco tus mandamientos, confiando en hombres. El hombre es barro, es sucio, es torcido, es deshonesto, es desleal. Sí. Dice la palabra de Dios que Dios vio y no había ni siquiera uno bueno. Todos, absolutamente todos sin excepción, somos malos. Y el único hombre bueno vino. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, y los hombres lo mataron. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de la obstinación de nuestros corazones. Ponemos en tus manos, precioso Padre, la vida de Marta Molano, de Mariana Lozano, de Sandra Narváez, de Julián Quintero, de Roger, de Daniel, de Andrés Cartagena, de Diego Ardila, de Juan Perilla, a quienes levantamos en tus manos, oh Dios amado, pidiéndote por su salud, por su protección, por tu cuidado. Que extiendas tu buena mano sobre ellos, Señor, para bendecirlos y guardarlos, Señor. Algunos están enfermos, otros están pidiendo protección, Padre Santo. Así que los colocamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que escucha la oración de sus siervos y que es propicio a las peticiones de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que seas propicio, Señor, a nuestros ruegos, Señor. Continuamos orando, Señor, y rogándote por los médicos, para que sean protegidos, Señor, con tu divina gracia, Señor. Por los enfermeros, enfermeras, por los celadores, por los administrativos, por el personal de aseo, Padre Celestial.
por todas las personas, Señor, que están allí en primera línea de contagio, nuestro ejército, nuestra policía, la Fiscalía, el CTI, todas estas organizaciones, Señor, que se disponen a trabajar, Señor, y te rogamos por su protección, nuestro buen Padre. Y están, Señor, en primera línea de contagio. Por todos, Señor, nuestros hermanos, nuestros colombianos que están contagiados, precioso Señor. Te rogamos, Padre Santo, por fuerzas, fortaleza en medio de la debilidad. El débil dirá, fuerte soy. Te rogamos por misericordia, gracia y fe, Señor. Que cada uno, Señor, de nosotros podamos entender que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas, que tú nos alientas, que nos dices, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te rogamos, amado Dios, que nos llenes, Señor, de tranquilidad y paz y de confianza y de fe en ti, Señor, de saber que tú nos ayudarás, que 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado y tú nos seguirás protegiendo, ayudando y bendiciendo. Pedimos, amado Dios, tu misericordia y gracia, y que nos des sabiduría y revelación en el entendimiento de tu palabra, y que nos des toda disposición para obedecer con amor cada uno de tus mandamientos. Permite, Padre Celestial, que nos enamoremos de ti, Señor. Y que al enamorarnos de ti, Señor, podamos obedecer enamorados, gozosos y llenos, Señor, de esa preciosa gracia que emana de tu santo trono, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida. Bendícenos, protégenos y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Abramos nuestras Biblias en Miqueas capítulo 7. Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 7. Este capítulo 7 de Miqueas es un capítulo en donde se muestra una radiografía terrible, escarnecedora, extraordinariamente triste de la realidad social del pueblo de Israel. Inicia el capítulo 7 con este título que dice Corrupción moral de Israel. La corrupción moral. Desafortunadamente, en el mundo moderno en el que vivimos, hemos abarcado muchas áreas del conocimiento. Hemos llegado a muchos descubrimientos científicos, avances tecnológicos impresionantes. Hemos llegado tan lejos que hemos llegado a la Luna, hemos enviado sondas espaciales ahí. Impresionante, somos tan grandes, tan poderosos que un virus nos tiene acorralados en nuestros hogares. Es algo terrible de reconocer. Pero lo que quiero llevarles es a lo siguiente. Sí, hemos llegado a los puntos más altos de la ciencia y la tecnología, pero descuidamos lo más importante. Descuidamos nuestra fe, con ella nuestra comunión con Dios, con ella la crianza de nuestros hijos, con ella el orientar nuestros hijos dentro de un esquema moral, ético, social, respetuoso. Y tenemos una sociedad decadente y corrupta debido a que no tenemos principios. Y ese es el cáncer de las sociedades. Vamos a leer los versículos 1. Dice, empieza con un ay. El profeta Miqueas dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Qué significa esto? Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos en los cuales las cosas se dan como por obra y gracia, y hay tiempos en los cuales las cosas no se dan. ¿Cuál es la consecuencia o cuál es la causa? ¿Por qué los tiempos son diferentes? Hay algo que marca
el bien y el mal. Y es el bien y el mal. Vamos a leerlo de una manera más concreta. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. En el libro de Génesis vamos a encontrar el primer juicio global. Génesis 6, versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí tenemos algo terrible, y es la peor enfermedad de la humanidad. Es la causante de las más grandes tragedias, desastres, muertes. ¿Cuál es esta? El pecado. La maldad de los hombres sobre la tierra. Estamos hablando en Génesis, al comienzo de la humanidad, y ya el hombre era extraordinariamente perverso. No en vano Salomón dice: no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre es malo por naturaleza. No, pues que la filosofía nos dice que es el entorno social. ¿Sí? ¿Quién le enseñó a Caín que matara a Abel si no habían más? Somos malos. No necesitamos que se nos enseñen maldades. Somos buenos para inventarlas. El versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Quiere decir acaso quiere decir que en todo el globo terráqueo, en toda la tierra, solo había un hombre llamado Noé que buscaba de Dios? Sí, eso quiere decir. Y por eso Dios lo salvó, diciéndole lo que tenía que hacer. Y se salvó porque hizo lo que se le ordenó que hiciese. Y por esa fe y esa obediencia, Noé condenó al mundo. Volvemos entonces aquí, dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Aquí la situación es difícil. ¿Cómo está la situación hoy día en nuestra amada Colombia y en muchas otras partes del mundo? Difícil. Y las perspectivas en el horizonte futurista son peores. Ya tenemos la respuesta del por qué. ¿Por qué? Por el pecado de la sociedad. El versículo 2 nos sigue hablando de esta radiografía social. Dice: faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual almarreda a su hermano. ¿Qué quiere decir eso? Ni siquiera respetan que sean familia. Ya no hay, el principio se acabó. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El soborno. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. ¿Qué significa esto? Significa un acuerdo, una parranda de torcidos, deshonestos, desleales que manejan el poder. Vuelvo a repetir lo que dijo Salomón hace tantos años: no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cómo estamos hoy día? Igual. Exactamente igual. El mejor de ellos es como el espino. Las espinas del desierto tienen cualidades tremendas, parecen clavos de acero, filosas y fuertes. El mejor de ellos es como el espino, y el más recto como la zarza, árboles retorcidos a causa del calor y de su naturaleza retorcida. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. ¿Qué significa esto? Dios ha advertido y los atalayas anunciaron que aquel que hace el mal le llegará. Pero no lo quisieron entender. Entonces,
cada uno cosechará lo que siembre. Versículo 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. ¿Qué significa? Significa la pérdida de los valores, de las virtudes, de la ética, significa una sociedad completamente inmoral, corrupta, tendida y regalada y vendida al pecado de una manera impresionante. ¿Y qué significa eso? Juicio. Cuando los hombres abandonan los principios de Dios, cuando los hombres deliberadamente dejan el camino de Dios, entonces Dios les hace conocer su ira. Porque o somos amigos o somos enemigos. El versículo 6 dice, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Sociedades decadentes. La célula social totalmente degradada. La familia. ¿Por qué? Por la codicia. Porque los padres se preocuparon por proveer y producir y conseguir dinero y se despreocuparon en educar, dirigir, enseñar y dar ejemplo. Es lo mismo que estamos viviendo hoy día y tenemos resultados similares. Versículo 7 nos dice de la decisión del profeta, dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Es importante que nosotros aprendamos a confiar verdaderamente en Dios. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Libro de Isaías, capítulo 43, Isaías 43. Vamos a leer qué nos dice Isaías 43, versículo 2. Dice Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases, dice, y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos ama. Y nos dice en el Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el ofrecimiento de Dios es para todos aquellos que quieran seguirle y que quieran poner en él su fe completa. Salmo 56, 3. Salmo 56, versículo 3. Leemos este salmo que dice lo siguiente, Salmo 56, 3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Es un salmo es un versículo muy corto, pero tiene tanta aplicación y tiene una riqueza tan maravillosa. En el día que temo, ¿a qué le temes? Bueno, hay muchas cosas. ¿Sabes cuál es la cura contra ese temor? Confía. Confía en Dios, en sus promesas, en su compañía permanente con nosotros. Dios hará proezas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Volvemos a nuestro estudio y seguimos acá leyendo. El versículo 8 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí,
me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Es un versículo muy hermoso, es un versículo que nos habla de un Dios que castiga, pero da oportunidades. Le dijo Dios a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 19:15. La voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a cumplir la palabra de Dios y a obedecerla con temor reverente. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Qué es lo que el profeta está diciendo? Somos una nación corrupta, somos una nación desleal, hemos abandonado a Dios, pero regresaremos a Él. Y es una palabra de profecía, el pueblo judío, el remanente de Israel, volverá por entero su corazón a su Dios. Y entonces Israel y con ellos Jerusalén florecerá como el Líbano. Jerusalén, la ciudad de paz, tendrá paz cuando el príncipe de paz gobierne en ella. Y vendrá y será visto de todos. Tú, enemiga mía, ¿a quién se refiere aquí como la enemiga del pueblo judío históricamente en el contexto que estamos leyendo? A Asiria. El pueblo asirio, enemigo terrible que estaba acechando al pueblo judío. Versículo 9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Este es un verso que nos enseña mucho. Dios nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Como el padre que corrige a su hijo porque lo ama, así Dios castiga a sus hijos porque no los quiere echar en el infierno eterno. Aún el castigo quiere decir misericordia y amor de Dios. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Es maravilloso comprender quién es nuestro Dios. Es un Dios que no tendrá por inocente al que es culpable. Es un Dios que nos dice que cada uno cosechará lo que siembre y que hay consecuencias a causa de nuestros pecados. Que debemos aprender a caminar en obediencia y temor con un Dios que es muy estricto. Con un Dios que nos ha dicho que seamos perfectos y ser perfecto para algunos es imposible. Dios es un Dios de imposibles. Y nada hay imposible para Él. O sea que si nos rendimos ante el Espíritu Santo esculpirá en nosotros santidad y perfección. ¿Sí? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquí cuando habla acerca de la enemiga, tu enemiga mía, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes se llenan de gozo cuando ven nuestro mal? Ellos tendrán que arreglárselas con Dios. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz. Veré su justicia. Son versículos de reprensión y confianza. Son versículos que nos hablan acerca de las bondades y misericordias de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 1:9. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién no ha pecado? De nosotros los seres humanos, ninguno. Todos somos pecadores
el único humano sin pecado, fue Jesucristo. Alguien diría, Adán. No, Adán pecó. Jesucristo no. Seguimos regresando a nuestro estudio y nos dice el versículo 10, y mi enemiga lo verá, le cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. ¿Qué significa esto? La Escritura nos dice maravillosamente que cuál es la victoria que ha vencido al mundo y nos dice que es nuestra fe. Un día, el gran pretexto de los incrédulos se quedará sin soporte. Yo no creo en lo que no veo. Un día, como lo dijo varones israelitas, ¿por qué estáis mirando así al cielo? Este mismo Jesús que fue quitado de vosotros, así vendrá. Vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y entonces la gente ya no tendrá el pretexto de decir yo no creo en lo que no veo, porque cara a cara verán a Dios. Para unos será lo último que vean. Tú, enemiga mía, no te alegres. A ver, el versículo 10. Y mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Muchas personas consideran esta expresión como algo muy sublime y muy alto. ¿Dónde está Dios? Yo quiero verlo. Dios se dejará ver cuando Él diga, porque nosotros no ponemos las reglas en el universo de Él. Él es el que pone las reglas, porque todo esto es suyo. Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. ¿Qué significa esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Ya vino como el Cordero de Dios, manso, dulce, amoroso, tierno, humilde y pobre. Cuando vuelva, no vendrá igual. Cuando venga, traerá su gloria y vendrá a ocupar su lugar. Y todo el que se oponga morirá, y sus enemigos morirán, y el que no le guste morirá. Dios ha dicho, todos los que me aborrecen aman la muerte. Seguimos leyendo aquí y dice, viene el día en que se edificarán tus muros, en aquel día se extenderán tus límites. Este versículo 11 nos habla de algo, de una promesa maravillosa. Y esta promesa maravillosa es acerca de llegará el día en que el pueblo judío se extenderá maravillosamente hacia todas partes. Hoy día hacen asentamientos judíos en territorios ocupados y todo el mundo revira. Y rezonga a medio mundo que no. Llegará el día en donde los judíos podrán colocarse donde se les plazca y nadie va a decir nada. Y el que aúlle mucho, no volverá a aullar. A eso se viene a referir acá. El pueblo judío tendrá su heredad completa, la que Dios les ha dado. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán tus límites. El pueblo de Israel será engrandecido cuando ellos engrandezcan a su Dios y a su Mesías. Versículo 12. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y de las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río y de mar a mar y de norte y de monte a monte. ¿Qué significa esto? Esto es algo impresionante, es algo espléndido. Libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. Profecía de Zacarías
de las cosas que vendrán a ocurrir y que todavía están por venir. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Sión significa ciudad de Dios. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y significa Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y habrá paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Qué significa todo esto? Cosas impresionantes y cosas en las que Dios tiene unas enseñanzas muy especiales. Las naciones confían en sus arsenales. Dios no quiere que su pueblo sea igual que las naciones. Las naciones confían en sus ejércitos, en sus soldados muy adiestrados para la guerra. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que sus hijos confíen en Dios. Confiad en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es algo muy curioso. Los judíos caminaron por el desierto 40 años. Y en esos 40 años que vagaron por el desierto fueron instruidos por Dios. Pero no fue 40 años que se prepararon para construir espadas, para coger escudos, para hacer armas para la guerra. No. Cuando entraron a poseer la tierra, a conquistar la tierra prometida, no llevaban el mejor arsenal impresionante. No. Llevaban fe y Dios y fe. Y con eso vencieron. Y nuevamente Dios les enseñará a los judíos que no es el poder de las armas, sino el poder del Espíritu. Entonces dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restituiré el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bendición en Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Hay otra cita maravillosa que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, y de eso está hablando, sí. El Señor nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque he estimado para mí a Judá como arco, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán. Hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito, como tomados de vino, y se llenarán como tazones o cuerno, o como cuernos del altar. ¿De qué se llenarán? Se llenarán, embriagados, pero no de vino. Los tazones, los cuernos del altar se llenaban de aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Serán llenos del Espíritu Santo. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegra a los jóvenes y el vino a las doncellas. ¿Qué quiere decir esto? Dios, en su venida, alegrará a su pueblo y a sus hijos. Hay otra parte muy hermosa que está también por acá. Está en Malaquías. Y dice en Malaquías capítulo 4, versículo 2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos que amamos a Dios
veremos en el regreso de nuestro Dios el día más glorioso, maravilloso, formidable. Sí, pero no lo verán así los que no le aman. Para ellos será catastrófico. Volvemos, dice el versículo 13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Un verso para subrayar que nos explica por qué vienen los castigos, por qué vienen los juicios de Dios, por qué vienen las cosas malas. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. El hombre, o mejor dicho, el pecado del hombre contamina la tierra. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. ¿Cómo salieron? Porque Dios se glorificó, vinieron las 10 plagas y Dios hizo proezas y milagros impresionantes y los sacó de Egipto. Cuando el Señor venga, habrá proezas. La tierra será liberada de la esclavitud de corrupción y los animales de ser depredadores. El león como el buey comerá paja. La serpiente como la lombriz comerá tierra. El niño de pecho extenderá su mano sobre la cueva del aspid y jugará con ella. No harán daño. Y la tierra será transformada de una manera maravillosa. Y la tierra dará fruto si los hombres dan obediencia. Si los hombres honran a Dios, entonces Dios los bendecirá. Pero si no lo honran, entonces Dios apartará por completo su honra de sobre ellos. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca. Ensordecerán sus oídos. ¿De qué? De oír embustes, mentiras, filosofías huecas y creencias erráticas. ¿Por qué? Porque la verdad será absolutamente revelada. Las naciones verán. ¿Qué verán? Verán al Dios verdadero manifestarse y se avergonzarán de su poderío. ¿Por qué se avergonzarán de su poderío? Porque lo usarán contra Dios y Dios los destruirá. Y entonces se darán cuenta que los que están con el Señor somos más que vencedores, y los que están contra Él morirán. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Quién? Israel. Hay muchas cosas increíbles en este versículo 17. Lamerán el polvo como la culebra. Sabemos que la serpiente en el tiempo del milenio comerá tierra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. O sea que la gente estará encerrada. Llena de temor estarán encerrados frente al peor mal que les puede ocurrir, y es el juicio y la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Apocalipsis 6, 16. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 16, leemos lo siguiente. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué es esto? La gente tendrá temor. ¿De quién? De Dios, pero es un temor, no es un temor reverente, es un miedo acusador por sus malas obras.
El versículo 18 nos habla de un Dios maravilloso como el nuestro. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué maravilla es entender y conocer la Biblia y comprender el corazón profundo y maravilloso de Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué significa esto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confesamos nuestros pecados, pero si no nos arrepentimos, pagaremos. Y la paga del pecado es la muerte. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Esto es algo maravilloso. Ese es nuestro Dios. Nunca más recordará nuestros pecados. Es un Dios que perdona de verdad, no como muchas veces nosotros decimos que perdonamos. Es que yo perdono pero no olvido. Eso no es perdón. Perdonar es olvidar. Y si no has olvidado algo que dijiste que has perdonado, ten mucho cuidado, porque lo que uno siembra, uno cosecha. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonad para que seáis perdonados. Pero no se le olvide, no olvidemos que perdonar es olvidar. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Una pregunta es, ¿cuántas veces Dios me perdona? Ten cuidado, muchas, pero ten cuidado. ¿Hay un límite para que Dios me perdone? Sí. ¿Cuál? ¿Cuánto? Solo lo sabe Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. ¿Por qué? Porque se entristece y se va. Versículo 20. Cumplirás la verdad a Jacob. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios a Jacob. Y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente de Abraham es Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Terminamos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, Hechos de los Apóstoles 3:19. En Hechos 3:19, el apóstol Pedro dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos. Voy a leer primero y luego me devuelvo a explicar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahora desglosamos estos dos versículos. Así que arrepentíos y convertíos. Lo primero que tengo que sentir es que el pecado es mío, que la culpa es mía, y confesar mis pecados al Señor. Arrepentíos y convertíos. ¿Convertíos en qué? En verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuál? Mire, desde Génesis hasta Apocalipsis. Convertíos en verdaderos hijos de Dios. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Qué hace la Biblia? Te prepara para que seas un hijo de Dios, preparado para la venida de Cristo, para que cuando el Mesías venga,
te diga, bien, buen siervo, fiel. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque nos hablas provechosamente, porque nos enseñas un camino de rectitud, un camino moral, un camino de ética, un camino de responsabilidad, Señor, para que podamos, Señor, vivir una vida conforme a tus mandamientos. Guíanos, amado Dios, en el camino de la verdadera fe. De una fe que se basa en la obediencia, pero que prima el amor. Primera de Corintios 13 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y nada más. Dios es amor. Y por eso nosotros debemos aprender a caminar en amor, a vivir en amor, a obedecer la palabra de Dios en amor. Y también debemos aprender a temer a Dios. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dijo Salomón. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a comprender que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra, a colocarla en nuestro corazón y a obedecerla como es autoritativa y preciosa. Bendícenos, Padre Santo. En tus manos encomendamos nuestra vida y te damos gracias. Prepara en cada uno de nosotros un pueblo santo, obediente y dispuesto para ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.